todos los que tenemos que estar, enciendan sus cámaras, por favor, todos. Lo que vamos a hacer, gente, es, yo voy a pasar, entre esta tarde y mañana, voy a poner en el tablón una muestra de la prueba parcial. O sea, una muestra quiere decir, les explico cómo funciona. Generalmente yo tengo por costumbre, en una clase previa al examen, hacer un examen. Un examen de ensayo. En esta modalidad me parece perder tiempo, pero sí voy a poner el examen exactamente como va a ser el de verdad, o sea, literalmente la misma cantidad de ejercicios, el mismo tipo de ejercicios, solamente otros ejercicios, ¿verdad? De manera que puedan ver lo que yo voy a evaluar. ¿Por qué hago esto? Porque si no lo hiciera, por una cuestión pedagógica, si yo agarro y les salgo con un examen para el que ustedes no están acostumbrados, entonces yo pedagógicamente no estoy evaluando lo que enseñé, estoy evaluando lo que enseñé y también el grado de sorpresa o ansiedad que les genera algo nuevo. Eso no es coherente ni justo. Ustedes tienen que saber cómo se evalúa para que lo único que sea evaluado sea el contenido. Entonces yo les voy a poner el material para que ustedes vean, para que vean de qué se trata. De hecho ya les cuento, es esto mismo que están haciendo acá, pero igual les voy a poner un examen viejo para que ustedes vean. ¿Se entiende? ¿Sí? Y eso, la otra cosa que ustedes tienen que saber es, en la prueba que vamos a tener, la prueba va a ser así, yo les voy a poner un ejercitario, ustedes van a hacerlo en tiempo real acá, y durante el ejercicio, durante la prueba, la ventaja que tiene es que ustedes pueden usar todos los materiales, pueden usar sus libros, sus cuadernos, todo, lo único que pueden conversar, pero el resto pueden hacer todo, pues, de qué importa, no importa nada que ustedes tengan o no tengan, el asunto es saber aplicar eso, ¿verdad? Entonces es tranqui. Le voy a pasar el material hoy, eso va a quedar en el tablón. Entonces con eso tranquilícense, ya es tranqui. Por eso quiero que veamos estos ejercicios que estamos pasando para quitarnos las últimas dudas. Entonces, ahora hay 37, vamos a 15 minutos vamos a trabajar en esto. Y después vamos a desarrollar la clase nueva que ya no va a entrar en el examen, pero por una cuestión de cronograma quiero ir avanzando. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Quién comienza? Primer ejercicio. Yo creo que el número 2, profe. Número 2. Hay Ahí le mármoles de toca. distintos colores, más el blanco es el más conocido y el rosado el más preciado. Ese. Ok. ¿Es proposición? ¿Sí? Atómico molecular. Molecular. Ok. Milena, contame cómo hacen cuáles van a ser las atómicas de esto. Quiero saber solamente las atómicas. Bueno, yo le puse que son 3 atómicas. El primero Ok. sería mármoles de distintos colores. Así nomás. Sí. Mármoles de distintos colores. Así nomás. ¿Alguien tiene Eh, alguna sugerencia sobre esto? Hay mármoles de distintos colores. Bien, Miriam. cierto, Hay hay mármoles mármoles. de distintos colores. Cuidado, Milena. Cierto, cierto, Tengan cierto, en cierto. cuenta, gente, que si ustedes no me hacen... ¿Por qué es importante esto? Si vos me pones mármoles de distintos colores, eso es concepto nomás, no es proposición. Mucha atención a Cierto. esto. Entonces, hagan que sea una información. Si vos me decís mármoles de distintos colores, todavía no es información. Al decir hay mármol, hay es información, es proposición. ¿Vamos bien? Ok, Sí. ¿cuál es tu segunda proposición? El mármol blanco es el más conocido. Muy bien. Y el tercero es el mármol rosa es el más preciado. Así mismo. ¿Vieron cómo ella planteó, gente? Le colocó el sujeto. Eso es lo que quiero. Reformulen. No me vayan a poner, y el rosado más preciado. Eso. No. Y, o sea, el mármol rosado es el más precioso. Esa es la información. El mármol blanco es el más conocido. Así es la proposición. ¿Estamos de acuerdo? Milena, simbolización. Bueno, le puse al primero P, Ok. conjunción, el Muy símbolo de bien. la conjunción. Y entre Bien. paréntesis le puse la otra oración que es la Q, símbolo de conjunción R, y cerré paréntesis. Inmejorable, así mismo. Si no le pone el paréntesis está bien también, pero lo correcto estrictamente es lo que ella hizo. P conjunción paréntesis Q y R. Esa es la simbolización. ¿Estamos de acuerdo? Bien ahí, seguimos. Em, yo creo que podemos ver el 6, el que dice, aunque los japoneses adoptan
de China ideas y también instituciones, pero no es cierto que no infundieron su propia personalidad en ellas. Ok. ¿Cuál va a ser? Encárgate nomás luego ya. ¿Cuál van a ser las atómicas? Bueno, en el primero le puse, los japoneses adoptan ideas de China Muy como bien. P, Sí. los japoneses adoptan instituciones de China como Muy Q, bien. Muy bien. Excelente. y el R sí ya me confundió un poco. ¿Es cierto que los japoneses infundieron su propia personalidad en ellos? ¿O es cierto que los japoneses no infundieron su propia personalidad en ellos? ¿Qué dicen los Porque, compañeros? Los japoneses no infundieron su propia personalidad en ellas, puede ser. ¿Cómo? ¿No te escuché, Edgar? Por favor. Los japoneses no infundieron su propia personalidad en ellas, puede ser la LR. No exactamente. ¿Quién tiene otra idea? Puede Yo ser, le es puse, cierto que infundieron su propia personalidad en ellas. Aunque los japoneses infundieron. infundieron su propia personalidad en ellas. Ahí sí. Ahí sí. Estamos de acuerdo. Los japoneses, vamos, no es cierto que no, dice, no es cierto que no, ¿verdad? Sí. No es cierto que no. Atiendan bien, yo entiendo por qué se están confundiendo. No es cierto que no. Esa es una doble negación, ¿ok? Es una doble negación. No es cierto que no. ¿Cómo dijeron ustedes que tiene que ser? ¿Es cierto que los japoneses no infundieron su propia personalidad en ellos? Era una duda, ¿verdad? Y es cierto que los japoneses infundieron su propia personalidad en ellos y al simbolizar, tipo, negar doble. No. Esa era nuestra duda. Atiendan bien, está muy bien lo que está diciendo la compañera, ¿eh? Atiendan lo que está diciendo la compañera. Fíjense que este es un caso muy particular, por eso tenemos que ver estos casos. Vieron que yo les había dicho a ustedes el que anula la negación, ¿verdad? Pero, por eso es súper importante este ejemplo. El que anula la negación. Sin embargo, cuando dice, no es cierto que no, ahí sí es negación, es doble negación. No es cierto que no, no es cierto que no infundieron, eso es doble negación. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo, gente? Estrictamente hablando acá, ¿qué dice ahí? Si sacamos la doble negación, ¿cómo queda? Que sí infundieron su propia Que sí personalidad en infundieron su ella. propio- Infundieron, eso nomás es. Entonces, nuestra atómica va a ser, los japoneses infundieron su propia personalidad en ellas. Esa va a ser mi atómica. En la simbolización, como dijo, creo que fue Miriam, vamos a ponerle Sí. doble negación. ¿Ok? ¿Sí? Porque no es cierto que no, esa es una doble negación. Doble negación. No es cierto que hoy no es jueves. No es cierto que hoy no es martes. No es cierto que hoy no es martes. ¿Qué estoy diciendo? Hoy es martes. ¿Se entiende? Sí. No es cierto que no. ¿Pero acaso que el que no, el nulo, el no? Sí, pero no hay otra forma de decir eso. En castellano usamos, no es cierto que no, para hacer doble negación, es así como usamos coloquialmente en esa estructura. No es cierto que no es doble negación. Ahí le devolvimos el carácter de negación al no, porque antes hay, no es cierto que no. Si estaba que no, nomás no, ese no es negación. Ahí sí, en esta estructura es negación. Por eso tenemos que ver casos. Bien, gente, muy, muy atentos están, ¿eh? Súper bien, entonces queda, mi atómica va a quedar. Los japoneses infundieron su propia personalidad en ella. Ok, ¿cuál va a ser la simbolización? P, conjunción, Q, conjunción, negación, entre paréntesis, negación, R, le puse yo. ¿Decimos otra vez? P, conjunción, Q, conjunción, el símbolo de la negación y entre paréntesis, negación y R. Muy bien, muy bien. De vuelta a lo mismo que dije hace rato. En este caso, si no hay un paréntesis, igual está bien. Pero estrictamente hablando, es correcto lo que dijo la compañera. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Aunque no le pongas la doble negación, va a ser doble negación, aunque no haya paréntesis. ¿Por qué no es? ¿Por qué es irrelevante
el paréntesis, porque no hay dos elementos, uno nomás está negado, y yo puedo colocar negación, negación, R, sin problema. ¿Sí? Sí, Cuando y es tengo, necesario, hay casos donde el paréntesis es absolutamente necesario, ya vamos a ver casos. En este caso, si yo pongo doble negación, no hay ningún problema. Hay casos donde hay dos elementos y donde se requiere establecer. Ya voy a dar unos ejemplos dentro de un ratito, ¿sí? sí. Y profe, tengo una consulta también con respecto a este. ¿Estaría mal decir entonces, tipo, suprimir la doble negación y ponerle una conjunción nomás? No. Atiendan bien lo que dice la compañera. Para eso hacemos el sacar las atómicas. Donde sacaste las atómicas es donde vos colocaste cuál es cómo queda sin la negación. La simbolización lo que hace es literalmente reflejar cómo fue, qué es lo que se expresó en términos del uso de las conectivas. Si usó doble conectiva en tu simbolización, en una segunda etapa de nuestra materia, donde entramos a lo que se llama simplificación, o vas a eliminar esa doble negación. ¿Por qué? Porque es doble negación. Vas a eliminar. En esta etapa vos estás escribiendo. En una segunda etapa de la materia, yo te decía, ahí hay doble negación, saca eso. No hay, estrictamente hablando, donde hay una doble negación, hay una afirmación. Una cosa que está siendo negada dos veces está siendo afirmada. Pero en esta etapa estamos simbolizando. En la segunda etapa vamos a hacer simplificación y eso se quita. ¿Se entendió eso, gente? ¿Sí? Bien. Vamos bien, ¿eh? Vamos a seguir, por favor. ¿Qué otro? El 13, profe. 13. Vamos al 13. 13. La adolescencia es el momento de más fácil sumisión de la vida a la dirección del espíritu. Y la damos a otra para convertirse en la cultura en la vida. Gente, acá hay una cosa que es muy importante. Primer punto. Como habíamos dicho antes, el tema no admite ser remitido a la evidencia. Estamos hablando de dirección del espíritu y compañía, ¿verdad? Y la cultura y cosas raras, ¿verdad? Entonces nosotros por definición esta oración deberíamos dejarla pasar. Ahora, a efectos de práctica, vamos a decir que esos conceptos son objetivos y vamos a ver cómo quedaría suponiendo, porque un grupo de la Facultad de Filosofía tendría que analizar esto. Bueno, vamos a jugar eso y vamos a ver cómo sería. ¿Cómo quedarían las atómicas acá? Para solamente, dejo claro, para nuestro caso, no hacia nuestra disciplina, no hacia nuestra materia, nosotros esta cosa la sacamos. ¿Por qué está acá? Porque es un manual, es un extracto, un manual de lógica simbólica que está hecho en forma genérica para todas las disciplinas. Y la gente de filosofía, para ellos, eso es tema de análisis. Ellos analizan esos conceptos, hacen definiciones operativas y a partir de eso trabajan. No es lo nuestro, nosotros estamos habilitados, sino es lo nuestro. ¿Se entendió eso, gente? ¿Sí? Bien. Entonces, veamos cómo quedaría, suponiendo que son conceptos adecuados a nuestro marco de referencia. ¿Cuáles serían las atómicas, principalmente? Cualquiera, gente. ¿No? Podría ser, profe, la adolescencia es el momento. eh, Bueno, profe, pasó un camión acá por el costado. La adolescencia es el momento de más fácil sumisión de la vida. Mm. Después, eh, la adolescencia es el momento de dirección del espíritu. No, ¿alguien? ¿Otro? No ¿Está más sería bonito? así, profe. Mm. La adolescencia es el momento de más fácil sumisión de la vida a la dirección del espíritu. Ok. Y el otro sería la adolescencia es la edad más apta para convertir la cultura en la vida. Así mismo, ¿tu simbolización? P, conjunción Q. Así nomás. Súper importante. Se dan cuenta que lo que estamos entrenando, entrenar nuestra capacidad de lectura para poder dividir bloques de información de manera coherente y poder unirla en forma lógica. Bien ahí, Allen. Súper bien. Pasamos a otro.
quiero que analicemos el 16, por favor. ¿Quién se atreve ahí a trabajar un poquito en este? El 16, por favor. O el arte es un hecho cultural o no lo es, pero en todo caso está influido. Ok, ¿cuáles son las atómicas? El arte es un hecho cultural, 1, Muy bien. y el arte está influido. En todo caso está influido. Ok, perfecto. ¿Se dieron cuenta que él sacó 2 nomás? Muy atento, excelente. ¿Por qué? Porque el primero se niega a sí mismo. ¿Quién me dice cómo hace la simbolización? Yo puse entre paréntesis P, disyunción exclusiva menos P, cerrar paréntesis, conjunción Q. Excelente. Este es un caso, gente, donde, atiendan bien, se requiere el paréntesis acá. Acá es muy claro que ese primer bloque de información está aparte del otro. En este caso, sí o sí tienen que ponerme ese paréntesis. Es o no es, y lo otro, pero si bien es conjunción nomás también, pero esa expresión me da la pauta de que el primer bloque está un poco más unido entre sí que con el siguiente bloque. P y Q están más, P y negativo P en el caso, P y negativo P están más unidos que Q. ¿Estamos de acuerdo? Bien ahí. Veo que están entendiendo bastante bien. Ok. En realidad eso está influido por situaciones concretas. Ahí abajo sí, van a ver que ahí está el resto de la oración. Disculpen por eso, es la falla del escáner ese. Bien. El 17, ¿cómo sería? Rápidamente. Mañana es sábado, ¿Cierto? 1, y mañana es domingo. Ok. Y Y es P, conjunción exclusiva, Q. disyunción exclusiva. Disyunción exclusiva. ¿Cierto? Cierto. Ok. Bien. Yo les voy a dar un ejercicio ahora para que anoten, porque quiero que consideren este caso que puede aparecer. ¿Sí? Voy a hacer un ejemplo ingenuo, pero porque la idea es entender la estructura nomás. El ejercicio dice esto. Escriban por favor y después vamos a analizar. Llueve y si hace frío, me quedo en casa. Ese nomás es el ejercicio. Ok, ¿quién me saca las atómicas y me simboliza ese ejercicio? Si hace frío me quedo en casa. Está bien, llueve. Y si hace frío, me quedo en casa. Ese es. Quiero saber cuáles son las atómicas. La primera no sería llueve. Puede ser, muy bien, correcto. Después, Hace frío, muy me quedo en bien. casa. Q. O sea, Sí. P, Q y R tenemos. Ok, Sí. Derlis. ¿Y cuál va a ser nuestra simbolización? P, conjunción, paréntesis, Q, condicional, R. Excelente. Atiendan bien, gente. Voy a poner acá. Esto es lo que dijo el compañero. ¿Sí? Este es el caso en el que es absolutamente necesario este paréntesis. ¿Por qué es absolutamente necesario este paréntesis? Les voy a mostrar. Porque si yo no pongo este paréntesis y dejo así, como está abajo, entonces acaba de decir, si llueve y hace frío, entonces me quedo en casa. Que no, es lo que yo dije. Yo dije llueve, punto. Eso estoy afirmando que pasa ahora. Y bueno, si hace frío, me quedo en casa. Es diferente decir, si llueve y hace frío, me quedo en casa. ¿Se está entendiendo la diferencia, gente? Este paréntesis es
absolutamente imprescindible. Acá yo podría, supongamos que mi enunciado hubiera sido, si llueve y hace frío me quedo en casa. Yo puedo poner así, o puedo poner un paréntesis entre el P y Q, no hay problema. Pero ese paréntesis, que esté o deje de estar, no hay problema. Si yo le pongo estos dos, si es que el enunciado fuera, si llueve y hace frío me quedo en casa. Pero acá dije llueve, eso no está en condición. Afirmo que llueve. Lo otro es la condición. Y si hace frío me quedo en casa. ¿Se entiende, gente? ¿Sí? Entonces, bien ahí, Derly, es eso mismo. Presten mucha atención a ese tipo de enunciado. ¿Ok? Enunciado donde se afirma algo y después viene un condicional. Tenemos que decir dónde comienza el condicional. El condicional es, como ustedes ya vieron, por definición, condicional está diciendo que algo va a pasar dependiendo de algo. ¿Sí? Bueno, ok. Hasta acá nuestro repaso, gente. Ahora vamos a empezar a ver un poquito algo nuevo. ¿Y qué es esto nuevo que vamos a ver nosotros? Nosotros vamos a comenzar a analizar ahora, gente, el primer método que se utiliza para determinar la validez de un razonamiento. ¿Se acuerdan que en la primera clase habíamos dicho cuál es la función de la materia? Determinar la validez de un razonamiento. Bien, en nuestra materia, en este curso nosotros vamos a ver dos métodos para hacer eso. El primero es el que vamos a empezar a ver ahora. Este primer método, para los que ya vieron esto en colegio o algo así, va a ser un repaso, pero como yo les avisé la primera vez, vamos a hacerlo como si nadie jamás hubiera visto nada. El método se llama método de las tablas de verdad. ¿Ok? Esta es la primera forma en la cual nosotros podemos determinar si un razonamiento tiene o no tiene validez. ¿Sí? Entonces, para ese efecto nosotros vamos a desarrollar hoy una serie de tablitas. Yo les pido que me acompañen en lo que voy a, y después voy a explicar. Primero, simplemente vayan acompañando lo que voy dando, hagan las preguntas donde creen que, donde les parezca que esté un poco confuso, pero cuando hagamos los ejercicios es donde va a comenzar a tener un poquito más de sentido. ¿Qué es lo que son las tablas de verdad? Las tablas de verdad son estructuras que no se preocupen que esto va a estar todo está luego en el material y después en la práctica van a entender mejor. Cada uno de los razonamientos que ustedes van a analizar ahora puede ser válido o puede que no sea válido. Como habíamos visto en la primera clase, yo puedo tener un razonamiento que es que tenga una estructura que aparente ser válida, pero que no es. ¿Se acuerdan aquello de si estudio, paso, no estudio, por lo tanto no paso? Habíamos visto que eso parece lógico, pero estrictamente hablando no es lo que nosotros llamamos tautológico. ¿Qué quiere decir tautológico? Siempre es así. No es siempre, no es tautológico, o sea, no es siempre así. Por lo tanto, para nosotros eso no es válido. Para que sea válido tiene que ser siempre es así. ¿Se entiende? Cuando decimos entonces que un razonamiento constituye una tautología, cuando el razonamiento siempre es así. Si no es tautología, puede ser otra cosa, puede ser lo que le llamamos una contingencia. Eso que ustedes vieron conmigo cuando hablamos de si estudio, paso, por lo tanto, o sea, no estudio, por lo tanto no paso, a eso nosotros llamamos razonamiento contingente o contingencia. ¿Qué quiere decir contingencia? Sí, es verdad, algunas veces no. Esa es una contingencia. ¿Sí? Dos tipos ya tenemos entonces de razonamiento. Razonamientos tautológicos, esos son los que realmente son válidos. Razonamientos contingentes, que quiere decir que algunas veces se da eso y algunas veces no. Y tenemos razonamientos a los que llamamos contradictorios, que quiere decir jamás es así. Tipo, hoy llueve, por lo tanto no llueve. Eso es absolutamente contradictorio. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Bueno. Para poder determinar eso, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a analizar, vamos a ver una serie de tablitas que ustedes van a copiar ahora y yo les voy a explicar cómo funcionan y vamos a usar en un ejercicio. Para cada una de las conectivas que hemos visto existe una tabla de verdad. Vamos a comenzar con la tabla de verdad de la conjunción. Tabla de verdad de la conjunción, yo quiero que ustedes escriban lo que voy a poner acá. Van a hacer una tablita así.
¿Dónde va a poner? P, Q y acá P y Q. Lo que yo voy a evaluar es P y Q. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Supongamos que voy a plantear una oración cualquiera. Juan es médico y vive en Ciudad del Este. ¿Qué va a ser P? Juan es médico. ¿Qué va a ser Q? Juan vive en Ciudad del Este. Bueno, ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a determinar la validez de P y Q. Para ese efecto, ¿qué voy a hacer? Voy a darle valores aleatorios a cada una de esas variables, a P y Q. ¿Cómo hago eso? Voy a ponerle verdadero a P, voy a ponerle falso a Q. Aleatoriamente, yo nomás le pongo. Después abajo voy a poner al revés. Voy a ponerle falso a P y verdadero a Q. Y después voy a ponerle ambos falsos y después voy a poner ambos verdaderos. Porque ¿qué es lo que estoy haciendo? Hice esto, fíjense. Aleatoriamente le puse valores. Los dos valores posibles son verdadero y falso, punto. La regla dice esto, gente. Debo ponerle todas las combinaciones posibles de verdadero y falso y no se debe repetir ninguna. Estos son todos. Estas son todas las combinaciones posibles de F, FB, FF y B. No hay otra. Entre dos no hay otra posibilidad. ¿Estamos de acuerdo? Y no se repite ninguna. Ok. Suponiendo que esto sea verdad. Dijimos Juan es médico y vive en Ciudad del Este. Bueno, supongamos que Juan es médico, pero no vive en Ciudad del Este. La pregunta es, ¿P y Q es verdadero? Repito, yo le dije, P y Q. Juan, digamos que Juan es médico, pero no vive en Ciudad del Este. ¿Esto es verdad? Muy bien, es falso. Entonces el primero va a quedar F. Vamos al segundo. El señor este no es médico, pero vive en Ciudad del Este. ¿P y Q es verdadero? Muy bien, va falso entonces el segundo también. Supongamos que el señor este ni es médico ni vive en Ciudad del Este. ¿P y Q es verdadero? Tampoco. Falso. Vale decir, y atiendan bien esto, acá está la regla se deriva de eso que está ahí. La regla va a decir, para una conjunción solamente es válida si ambos elementos de la conjunción son válidos. Solamente es verdadero si ambos elementos son verdaderos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces ustedes van a copiar esta tablita y van a escribir esa regla. Una conjunción solamente es verdadera si ambos elementos de la conjunción son verdaderos. ¿Estamos? ¿Sí? Dejo un rato acá, me avisan y seguimos. ¿Está esto? Ok. Vamos al siguiente. La siguiente conectividad. Esto entonces, tabla de la conjunción, le van a poner como título a eso. Vamos ahora a la tabla de la disyunción. Tabla de la disyunción. Tenemos P, tenemos Q. Igualito, voy a hacer una tablita como esa. Y voy a poner P disyunción Q. Ok. Un detalle. Voy a cambiar el orden en el cual puse los valores para que ustedes se den cuenta de que los valores no tienen importancia. En vez de poner, como puse hace rato, DF, FB, FFB, voy a cambiar de orden. Van a darse cuenta que la voy a poner, qué sé yo, FF, FB, BB, BF. Cambié el orden. ¿Por qué cambié el orden? Simplemente para que ustedes se den cuenta que es la misma cosa. O sea, la única regla es, deben estar todas las combinaciones y no se debe repetir ninguna. El orden no es importante, ¿sí? Ahora, digamos que yo ahora dije, voy a cambiar mis atómicas. Mi atómica va a ser, P va a ser, Juan estudia medicina o ingeniería. Atención. Yo pregunto, digamos que en mi primer caso, FF, atención, FF, yo dije, Juan estudia medicina o ingeniería. Y pasa que Juan no estudia medicina ni estudia ingeniería. ¿Qué va a ser primero? Falso. Falso. Primero falso.
Atención. Tienen acá. En el segundo dice, recuerden que lo que yo afirmé es, Juan estudia medicina o ingeniería. Y en el segundo dice, no estudia medicina, pero estudia ingeniería. La pregunta es, ¿verdadero o falso lo que yo dije? Es verdadero, es verdadero. Yo dije que uno de los dos es. Entonces el segundo es verdadero. Se darán cuenta, gente, si voy a poner acá el siguiente, verdadero, verdadero, ambos los dos, claro que puede pasar, puede estudiar las dos carreras, es medio loco, pero sí, puede pasar. Y si es que en el siguiente caso se da lo mismo, BF también va a ser verdadero. Se dieron cuenta que mi regla acá es al revés de la conjunción. Acá solamente es falso si es que ambos elementos son falsos. En todos los otros casos es verdadero. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Sí? En la disyunción, entonces, es falso solamente si ambos elementos son falsos. Porque si uno de los elementos es verdadero, ya es verdadero. Y si ambos, sí que con más razón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Vamos al siguiente. Siguiente tabla. Es la tabla de la disyunción exclusiva. Yo voy a poner otra P, voy a poner una rayita Q, voy a poner una rayita, voy a poner P, W, Q. ¿Verdad? Y voy a ponerle valores de cualquier manera. Verdadero, falso, falso, verdadero, 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 falso, falso. Que es la forma más típica. Y vamos a empezar. Y mi ejercicio va a ser, mis atómicas van a ser, hoy es martes o es jueves. Hoy es martes o es miércoles, voy a poner. P es hoy es martes, Q es hoy es miércoles, y ustedes agarran y miran la tablita y dicen, a ver, sí, hoy es martes, pero no es miércoles. La disyunción exclusiva es verdadera o falsa. Primero, yo dije, hoy es martes o es miércoles, dije, y hoy es martes. ¿Verdadero? Verdadero. Muy bien, la primera verdadera. Ya se dieron cuenta que la segunda también va a ser verdadera. FB, supongamos que hoy es miércoles, ¿no? Igual va a ser verdadera. Ahora, hay un tema acá. Como una disyunción exclusiva, la posibilidad de que ambas cosas sean verdaderas no existe. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces la tercera es falsa. ¿Sí? Y si ambas son falsas, obviamente es falso también. ¿Vieron cómo queda finalmente mi tabla? ¿Se está entendiendo? Entonces, en la disyunción exclusiva, la regla va a decir, atiendan bien, la regla va a decir, la disyunción exclusiva es verdadera si los elementos que componen la disyunción, o sea, si las disyuntivas son diferentes. Si es BF o si es FB, ahí es verdadero. Ahora, si son iguales, es falsa. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? ¿Por qué BB está falso? A ver, quiero saber si se entendió. Porque no se pueden, en las disyunciones exclusivas no pueden cumplirse Muy bien, ambos al excelente, mismo tiempo. César. Si es disyunción exclusiva, por eso es que inclusive en algunos libros van a encontrar que la disyunción exclusiva se denomina exclusión. No se llama la disyunción exclusiva en algunos libros, le llaman la exclusión. O sea, una cosa excluye a la otra. Si es una, entonces no es la otra. Así como esto, es martes o es miércoles, es de día o es de noche, está vivo o está muerto. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso cuando hay disyunción exclusiva, no puede ser verdadero si hay B. ¿Ok? Seguimos. Vamos a irnos vamos al condicional. Ok. Bueno, acá puse otra disposición, ya a propósito, cambié la disposición entre los valores BB, FF, FB, BF. Entonces yo voy a poner mi viejo y aporreado ejemplo de si llueve, entonces hay barro. Es más básico, es más simple y se entiende bien. Ok, yo les dije a ustedes, si llueve, entonces hay barro, P condicional Q. ¿Estamos de acuerdo?
Eso es lo que tenemos que evaluar. Tengan en cuenta que acá yo no estoy evaluando P ni no estoy evaluando Q. Estoy evaluando si es que es cierto que P lleva a Q. Eso es lo que estoy evaluando. Bien. Entonces vamos a analizar mis variables. En el primer caso ustedes se dan cuenta, yo les dije, si llueve hay barro, ustedes salen afuera y se dan cuenta que está lloviendo y efectivamente hay barro. ¿Era verdad lo que yo dije? Sí, era verdad. En el caso verdadero. Ok. Entiendan bien. Quiero que estén muy atentos. Yo le dije a ustedes, si llueve hay barro, les dije, y a ustedes salen afuera se dan cuenta que no, ahora no está lloviendo y ahora no hay barro. La pregunta ¿es cierto que si llueve hay barro? Sí, ¿Quién habló? acá. Derlis. Bien, Derlis, bien, Derlis. Claro que sí, justamente yo dije, si llueve hay barro, ahora no llueve, ahora no hay barro. ¿Cierto es que si llueve hay Sí. barro? ¿Estamos bien? Porque no está justamente en ninguno lado, entonces dedujo que uno trae a lo otro. Entonces es verdadero, ¿verdad? Si les queda duda, analicen bien, gente. Lo que yo estoy evaluando es, si llueve hay barro, ahora no llueve y no hay barro. Ah, bueno, entonces es verdad que si llueve hay barro, porque ahora no llueve y no hay. ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Bien. Tercero, yo le dije, si llueve barro, ustedes salen afuera y ven que no llueve, pero hay barro. Entiendan bien. Tiendan a ser muy astutos. ¿Es cierto que si llueve hay barro? No. A ver, Allen, explícame vos tu análisis. Ya estoy pensando. Eh, no necesariamente tiene que llover para que haya barro, pero Bien, mi amigo desayunó bien hoy será, ¿eh? Este le bajó, un reviro, un bareteba, ¿eh? Así mismo, ¿eh? No es necesario que llueva que haya barro. Yo dije que si llueve barro, es cierto, pero puede haber barro sin haber llovido también. Está muy bien, sigue siendo verdadero, excelente, sigue siendo verdadero. Aquí viene nuestro caso de excepción. Si lo que yo les dije es, si llueve entonces hay barro, y ustedes ven que llueve y no hay barro, ahí es falso. El único caso que va a ser verdadero es si tengo mi antecedente verdadero y mi consecuente falso. Repito, la regla va a decir, en el condicional solo es falso si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, porque quiere decir que ese antecedente no causa lo otro. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, BF da falso. BF da falso. El único caso de falso en el condicional. BF da falso. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Vamos al caso del bicondicional. Bicondicional. Ok. El bicondicional, ustedes vieron la diferencia entre el bicondicional y el condicional es que en este caso lo que se establece no es solamente suficiencia. Aparte de ser suficiente, el antecedente es necesario. Esto es suficiente y necesario para cumplir lo otro. Entonces vamos a crear unas atómicas en consecuencia. Vamos a decir, por ejemplo, mi oración va a decir, si y solo si termino la carrera, puedo ejercer la medicina. Esa va a ser mi bicondicional. Repito, si y solo si termino la carrera, puedo ejercer la medicina. Esa es una bicondicional. Ok. Entonces, P tenemos es, termino la carrera, Q va a ser, ejerzo la medicina. ¿Estamos de acuerdo? Bien, suponiendo que eso es así, y ustedes constatan que hay un sujeto que terminó y no ejerce, y no puede ejercer, o sea, está inhabilitado para ejercer, entonces lo que dije es falso, ¿verdad? Si es que la persona terminó y no le permiten, entonces esa bicondicional era falsa.
Lo mismo va a suceder abajo. Si el sujeto no terminó, pero le permiten ejercer, eso era falso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si tenemos que el sujeto terminó y puede ejercer, entonces era verdadero. Ahí estamos bien. Verdadero. Y también pasa que si yo le dije sí, solo sí, puede, sí, solo sí termino, puedo ejercer, y el tipo no terminó y no ejerció, entonces es verdad. ¿Ok? Se dan cuenta que esto es exactamente al revés que la disyunción exclusiva. Acá es la regla de decir la bicondicional es verdadera si sus elementos son iguales. ¿Ok? Y es falsa si sus elementos son distintos. ¿Queda claro? Bien. Falta uno nomás, gente. Una sola tablita, vamos a ver. La última tablita es la tablita de la negación. Y la tablita de la negación es muy fácil. La tabla de la negación es muy fácil. Tengo una premisa, la que sea. Hoy es martes. La negación de hoy es martes, hoy no es martes. Si esto es verdadero, esto va a ser falso. Si esto es falso, esto es verdadero. Así nomás. La regla es así. La negación de una premisa verdadera es falsa. La negación de una premisa falsa es verdadera. Así de sencillo es. ¿Ok? ¿Sí? Esta es la última tabla. ¿Vamos bien? Ok. Vamos a ver ahora el ejercicio. Vamos a probar un ejercicio. Les voy a dictar un razonamiento, ¿sí? Y después vamos a analizarlo. El ejercicio se llama determinar, escriban por favor, determinar la validez del razonamiento por el método de las tablas de verdad. Repito, determinar la validez del razonamiento por el método de las tablas de verdad. ¿Ya? Ok, ejemplo número 1. Comienzo a dictar. Si estudio, entonces paso la materia. Punto aparte. Estudio. Punto aparte. Por lo tanto, paso la materia. Repito el razonamiento completo. Si estudio, paso la materia. Abajo dice estudio. Y finalmente dice, por lo tanto, paso la materia. ¿Se copió? Sí, ok. Queda a cargo de ustedes sacar las atómicas rápidamente. Enseguida voy a decir quién va a ser la víctima, digo, el voluntario para leer. ¿Ya está? Sergio Benítez, ¿cuáles son las atómicas? Si estudio, paso la materia. ¿Cuál es P? Y P es si estudio, paso la materia. No. Cristel, ¿cuáles son las atómicas? Hola, ahí Ahora te escucho. está muy inestable mi internet. ¿Qué es P? Estudio, Bien. ¿Qué es Q? paso la materia. Ok, esas son las atómicas, no hay otras. Repito, P, estudio, Q, paso la materia. Estas son las atómicas, ¿estamos de acuerdo?
Sí. ¿Vamos bien? ¿Hay dudas sobre esto? Vamos bien ahí, ok. Primer paso del ejercicio. El primer paso es sacar las atómicas. Detalle, gente. Esto va a entrar en el siguiente examen, no ahora. Pero tengan en cuenta ustedes que si este paso hacen mal, el resto del ejercicio no se corrige más. Por eso es tan importante sacar bien las atómicas. Primer paso, sacar las atómicas. Un punto ya. Este ejercicio vale 4 puntos. Uno ya, clic, hicieron uno. Segundo paso, simbolizar el razonamiento. Esta vez vamos a hacerlo juntos. ¿Qué dice? Si estudio paso la materia, dice, por lo tanto voy a poner P condicional Q, voy a poner primerito, ¿verdad? Después dice punto aparte, estudio. Ok, abajo voy a escribir P. ¿Estamos de acuerdo? Miren, así está quedando. Y después dice, por lo tanto, o luego, paso la materia. Quiere decir que ahí, por lo tanto, o luego, quiere decir que ahí cierro con una rayita y voy a escribir el resultado. Va a quedar así. ¿Está entendiendo lo que pasó ahí, verdad? Vieron que tiene lógica, o sea, está conversando con las atómicas. P es estudio, Q es paso la materia y ahí está abajo. Si estudio, paso la materia. Abajo dice estudio y la rayita esa se lee como por lo tanto o luego o en conclusión, paso la materia. ¿Se está entendiendo esto, gente? No se preocupen tanto de copiar porque esto lo van a tener luego. Lo que quiero es que atiendan y pregunten. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Ok. Hicieron esto. Segundo punto que ya hicieron. Esto se llama escribir, o sea, simbolizar el razonamiento. Primero fue determinar, sacar las atómicas. El segundo es simbolizar el razonamiento. Ok, atiendan bien. Ahora viene la tercera parte. Tercer punto del ejercicio. Tercer punto del ejercicio dice, se llama escribir el condicional asociado. Ese es el tercer punto del ejercicio. ¿Qué es lo que es el condicional asociado? Es muy simple. Condicional asociado es ese mismo razonamiento en forma de condicional. Atiendan bien. ¿Qué es lo que quiere decir en forma de condicional? Yo les voy a escribir acá y les voy a mostrar. Las reglas son muy simples para escribir el condicional asociado. La primera regla dice, se escriben las proposiciones, quiero que atiendan nomás y hagan conmigo, después van a atender, después van a escribir lo que quieran. La primera regla dice, se escriben las proposiciones separadas con signos de agrupación. Entonces mi primera proposición es P condicional Q, voy a poner en paréntesis. Así, P condicional Q entre paréntesis. Ok, ¿hay otra proposición? Sí, P. Entonces voy a poner una conjunción, siempre conjunción. Y le digo, pongo P. ¿Ven cómo está quedando? P condicional Q y P. Básicamente esto estoy poniendo en horizontal. ¿Se dan cuenta? Estoy poniendo en horizontal nomás. Esto mismo estoy poniendo en horizontal. Y para distinguir el punto aparte, pongo conjunción. Cuando ya no hay proposiciones, porque ya no hay proposición, aquí ya ven la conclusión, cerrar con un grupo, con un signo de agrupación mayor. En este caso voy a poner un... cerrar con un grupo de agrupación, signo de agrupación mayor, ¿sí? Y pongo la conclusión al otro lado, con condicional Q. ¿Se dieron cuenta de lo que dice acá? Básicamente puse en horizontal lo que ya estaba simbolizado allá. ¿Sí? P lleva a Q y tengo P, por lo tanto lleva a Q, cerrado con un signo de agrupación mayor. ¿Vamos bien? ¿Sí? Copien esto por favor y vamos a continuar de allí. Doctor, voy a poner otra vez porque Ya se cortó nomás, el ya nomás, ya internet. nomás, ya nomás. ¿Sí? Bueno.
entonces. ¿Ustedes están viendo esto? Ok. ¿Qué es lo que pasa ahora? Presten atención. A esto le llamamos, gente, acá la P puede estar o no entre paréntesis. Si ponemos entre paréntesis, mejor. Si no está entre paréntesis, no hay problema porque es una sola cosa. ¿Ok? Pero específicamente hablando de esto. Bien. Ahora atiendan bien lo que voy a hacer yo. Ahora, 3 puntos ya tenemos de 4. Vamos a hacer el cuarto. Ahora vamos a terminar la validez de esto. ¿Cómo hacemos esto? Yo voy a darle valores aleatorios a P y Q, así como hice en las tablitas. ¿Cuál es la regla? Y esa regla que habíamos visto, poner todas las combinaciones posibles y tratar de que no se repita ninguna. Voy a ponerle BF, voy a poner FB, voy a ponerle acá BB y voy a poner FF acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendieron lo que dice acá, verdad? La primera, presten mucha atención, la primera vez que yo hago esto es absolutamente aleatorio, le puse así como se me antojó, ¿estamos de acuerdo? Pero una vez que ya está colocado el valor para cualquiera de estos, yo estoy obligado a que en todos los otros lugares donde aparece el mismo signo, yo tengo que poner igualito. Si P era BF, acá va a ser B, F, ¿sí? B, F. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Nada más estoy copiando lo que yo ya puse en el otro. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar en el de Q? La misma historia. Voy a ponerle a este sí que está FB, FB, B, F. ¿Entendieron lo que hice hasta acá, verdad, gente? Simplemente al principio le di aleatoriamente valores y ahora copié. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Ahora yo voy a comenzar a resolver esto. ¿Cómo voy a resolver? Utilizando el orden que aparece acá, el orden de a mayor agrupación, de menor agrupación a mayor agrupación. Lo primero que voy a resolver es P condicional Q. ¿Ok? ¿Y cómo voy? ¿Qué es lo que quise resolver? Y nada, voy a agarrar mi tablita y voy a ver qué dice mi tablita de P condicional Q. Entonces, yo tengo acá en P condicional Q tengo BF. Según mi tablita de condicional B con F, ¿qué da? Falso. 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 Muy bien. El siguiente es F con B. F con B queda en condicional. Verdadero. Muy Verdadero. bien. ¿Y B con B? Verdadero. Verdadero. Ok. ¿Y F con F? Verdadero. 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 ¿Se dieron cuenta aquí, gente? Yo ya tengo el resultado del primer paréntesis. ¿Estamos? ¿Me siguen? Ahora yo voy a resolver esto que está acá con este que está aquí. Con el P. O sea, el resultado de P condicional Q voy a resolverlo voy a compararlo con la P que está solita acá, pero usando el signo de conjunción que está en el medio. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces voy a mirar mi tablita de conjunción, no se preocupen, en todos los casos ustedes pueden mirar su tablita. No es problema eso, yo quiero que sepan usar, no que sepan memorizar nada. Entonces vamos a resolver este tema vamos a irnos acá y vamos a resolver el resultado de mi primer paréntesis con el segundo paréntesis. El primer caso va a ser F con B. ¿Qué va a ser F con B según conjunción? Falso. Falso. Falso, muy bien. ¿Qué va a ser B con F en conjunción?
Falso. Falso. ¿Qué va a ser B con B en conjunción? Verdadero. Muy bien. ¿Y qué va a ser B con F en conjunción? Verdadero. Falso. Ah. Falso, 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 Ujú, falso. ujú, ujú. Bueno, vieron que acá ya tenemos, ¿qué tenemos resuelto acá, gente? El corchete este, ¿sí? Ahora vamos a resolver esto con el final, que está acá, con signo de condicional otra vez. Vieron que acá hay un condicional grande. Esto en realidad yo le pongo 2 rayas porque es condicional nomás, ¿sí? Acá vamos a resolver entonces, vamos a irnos bien a aquel lado, boom, y voy a tratar de resolver el final con signo de condicional. Y esta es fácil, gente, porque ustedes saben que el condicional tiene un solo falso. ¿Cuál es el falso del condicional? BF. Te voy a mirar, hay BF, el primero es F, el segundo es F, el tercero es B, puede salir, allá hay B del otro lado, F, ¿se dieron cuenta que no hay ningún BF? Entonces yo ya sé que este va a ser B, voy a poner abajo, B, B y B. ¿Se entendió lo que pasó acá, gente? Corregí este que está acá con este que está acá usando este signo que está acá. Signo condicional. El resultado es ver todo verdadero. Este es un razonamiento, a eso le llamamos, perdón, eso le llamamos razonamiento válido o tautología. Quiere decir, en todos los casos este razonamiento es verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Copien esto si quieren y voy a dar un ejemplo número 2, ¿sí? Profe, ¿puede repetir? Claro que sí, señorita. No te preocupes, de cualquier manera vamos a verlo. Vamos a ver varios casos hoy donde vamos a estar tratando de familiarizarnos con... No entendí por qué todos salieron verdaderos. Sí, porque hasta acá entendiste, hasta esta parte, hasta acá el resultado del corchete. Sí, hasta ahí sí. Ok, vieron que acá tenemos nosotros los valores de Q después del condicional grande. Y yo voy a resolver el resultado de mi corchete con lo que está acá en Q, usando el signo del condicional, el condicional. Voy a poner acá un ratito, un segundito. Es esto que está acá, esto estoy resolviendo con esto, usando el signo del condicional. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Y el condicional, su tablita vos tenés allí. Si miras su tablita vas a ver que para que sea falso tiene que ser BF. Y acá no hay ni uno que sea BF. Hay FF, FB, BB y FF. No hay BF. ¿Verdad? Sí. Por lo tanto, todo es verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Se entendió eso? Sí, ahora sí. Gracias. Sí. Ok. Profe, Señor. y acá ya en esta última parte, o en la última condicional, ya no importa la regla de que no se tiene que repetir, ¿verdad? Eso es cuando yo dispongo los valores. Cuando Acá voy a pues ya poner. no se dispone. Acá están Sí, sí, surgiendo acá a está. partir del análisis. Cuando yo Sí, dispongo por primera vez, que tengo que cuidar eso. ya. Después ya van a ir apareciendo, nomás luego repetir porque es el resultado. Ya esa parte es el resultado del ejercicio. Cuando yo dispongo en estas primeras partes aquí, en estas primeras, ahí es donde yo tengo que cuidar que no se repita ninguna y que estén todas las combinaciones posibles. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Se copió esto? Bueno, vamos a pasar entonces, ejemplo número 2, señores, ¿sí? ¿Puedo limpiar esto? Ok. Ejemplo número 2. El ejemplo número 2, dicto y después empezamos a resolver. Ejemplo número 2 va a decir, si estudio, vamos a hacer lo siguiente. Voy a dictar y ustedes van a resolver las anatomías como había dicho. Si estudio, entonces paso la materia. Punto aparte. No estudio. Punto aparte. Por lo tanto, no paso la materia.
Se van a dar cuenta, gente, que acá mis atómicas son las mismas. P, estudio. Q. Profe, repetirme por la oración. El razonamiento dice, si estudio, paso la materia. Abajo dice, no estudio. Y abajo dice, por lo tanto, no paso la materia. Mis atómicas son esas que están ahí, que ustedes ya conocen, ¿verdad? Son las mismas que el otro. La diferencia va a ser mi simbolización. Quiero que me hagan la simbolización del razonamiento primero ustedes, rápidamente. Simbolización del razonamiento. No, esto había condicional asociado. Simbolización del razonamiento va a ser P. Condicional. P lleva a Q. Abajo va a estar negativo P, ¿verdad? Y abajo va a estar negativo Q. Ese va a ser mi razonamiento, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Ese es el razonamiento simbolizado. Ahora vamos al famoso condicional asociado. Condicional asociado, poner esto en forma horizontal. Primero escribo P condicional Q y pongo esto entre paréntesis. ¿Sí? ¿Hay más? Claro que hay más. Entonces pongo I. Abro paréntesis acá. Negativo. ¿Puedo poner paréntesis o no? Da igual, ¿eh? Voy a poner así. Puedo poner así. Si pongo paréntesis da igual, ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué no puedo, por qué no me veo obligado a poner? Porque es un solo elemento. ¿Sí? Entonces no hay problema. Como ya no hay premisas, no hay más proposiciones, no hay premisas, cierro esto con un signo de mayor alcance. Cerré todo y por lo tanto, que viene acá esto, pongo mi signo negativo Q. ¿Estamos de acuerdo que este es el condicional asociado? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos a comenzar a resolver. ¿Qué hacemos? Lo que habíamos dicho hace rato. Darle valores aleatorios a cada uno de estos señores que están aquí. P va a ser verdadero, Q va a ser falso. No me voy a complicar demasiado. Este va a ser falso, este va a ser verdadero. Este va a ser doble verdadero. Y el de abajo va a ser doble falso. Aquí hay un detallecito, gente. Atiendan bien, por favor. Pasa que aquí al lado está negativo P. ¿Vieron que acá está negativo P? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Los valores de P invertidos. Atención, dije los valores de P invertidos, no dije los valores de Q. Es otra cosa. Allá está verdadero, acá va a ser falso. Allá abajo está falso, acá va a ser verdadero. Acá abajo está verdadero, va a ser falso. Acá está falso, acá va a ser verdadero. ¿Se entiende lo que hice aquí, gente? ¿Sí? Copié, porque tiene negativo P, yo pongo los valores que yo había puesto, pero negados. ¿Se entiende, Cristel? ¿Sí? Ok. Bueno, ¿cuáles van a ser los valores para negativo Q? Para negativo Q va a ser, allá está F, va a ser B. El siguiente está B, va a ser F. El siguiente está B otra vez, va a ser F. Y el último está F, va a ser B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, vamos a ver un poquito. Vamos a comenzar a resolver esto. Sencillo, el primero es condicional otra vez. Truco rápido para resolver condicional. Busquen BF. Hay BF, es falso. El resto va a ser verdadero. Sencillito es. Y el primero ya es BF, de ahí tenemos un falso. Los otros tres yo ya sé que van a ser verdaderos, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Condicional es fácil. Lo único que tengo que traer es BF. Todos los otros van a ser verdaderos. ¿Vamos bien hasta ahí? Siguiente que tengo que verificar este resultado que está acá, este resultado con el del P. Bueno, voy a ir ahí. ¿Qué tabla voy a usar? La tabla de la conjunción, porque es la conjunción la que está allá. ¿Sí? Tabla de la conjunción. Bueno, entonces, F con F en conjunción, ¿qué sale? Falso.
Falso. Muy bien. El siguiente es B con B da verdadero, ¿verdad? Sí. El tercero va a ser B con F, va a salir falso. Falso. Y el cuarto, B con B, va a salir verdadero otra vez. ¿Ok? Finalmente voy a hacer el mismo ejercicio y le voy a dejar que ustedes ya hagan ahora el S, que es el resultado de todos los parciales, de todas las premisas, con el final. Díganme qué sale. Verdadero, falso, verdadero, verdadero. Vamos a ver. F con B, verdadero. B con F, ahí está el famoso, falso. Falso con falso, verdadero. Verdadero con verdadero, verdadero. Mi resultado, entonces, es este que está acá ahora. Este. ¿Sí? Este resultado se llama resultado contingente, o entonces decimos, este ejercicio es una contingencia. Atiendan bien, por favor. ¿Se dieron cuenta cómo él me da una visión real del análisis? Esto, ¿qué es lo que dice acá? Si estudio, paso. Y no estudié, por lo tanto, no pasé. Mi resultado me está diciendo, eso es verdad muchas veces. Algunas veces no. ¿Se dieron cuenta? Eso es verdad, muchas veces. 3 de 4 veces sí, pero algunas veces no. ¿Están entendiendo cómo funciona? Es bien elocuente el resultado. Sí, es contingente, te dice. Es verdad lo que dijiste, pero no todas las veces. ¿Se entiende, gente? Copian esto, me avisan y vamos a ver ejemplo 3. Fuerza, César, fuerza, César. Gracias, doctor. ¿Podemos ahorrar? ¿Podemos seguir? ¿Sí? Ok. Ejemplo número 3. Ejemplo, estamos en ejemplo todavía, no estamos en ejercicio todavía. Ejemplo número 3. Dicto y después hacemos el ejercicio. Si llueve y hace frío, entonces me quedo en casa. Punto aparte. Abajo entonces. No me quedo en casa. Punto aparte. Por lo tanto, no es cierto que llueva y haga frío. Repito, si llueve y hace frío, entonces me quedo en casa. Abajo, no me quedo en casa. Por lo tanto, no sucede que llueva y haga frío. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se copió? Bueno, vamos a hacer el análisis todos juntos y después vamos a... P va a ser... llueve. Q va a ser... hace frío. ¿Estamos de acuerdo? R va a ser... ok.
quedo en casa. ¿Todos de acuerdo? No copien todavía. Vamos a analizar todos juntos. Yo quiero que ustedes participen. Después van a copiar. Ok, mi razonamiento, ¿cómo se va a simbolizar? Vamos a simbolizar un poquito esto. Decía, si es que llueve y hace frío, por lo tanto acá hay un Q. Ok. Entonces me quedo en casa. ¿Estamos de acuerdo con esto? Primera parte. Segunda parte decía, no sucede, o sea, no me quedo en casa. Ah, negativo R. ¿Sí? Por lo tanto, no sucede que llueve. Ah, bueno, quiere decir que están negando ambas cosas. Atiendan bien. Pongo P y Q, entre paréntesis, atención. La negación está por afuera. No sucede estas dos cosas juntas, está diciendo. ¿Estamos de acuerdo? Esta es mi simbolización del razonamiento. Hasta acá tenemos 2 puntos de 4 posibles. Bien, vamos a construir el condicional asociado. Condicional asociado. En este ejemplo, el primer ejemplo que dimos muestra la simbolización simple. En el segundo ejemplo que vimos los casos de cambio de signo. Segundo nivel de dificultad. En este ejemplo vamos a ver 2 niveles nuevos de dificultad. Bueno, vamos a ver un poquito. Entonces, vamos a hacer esto que ya saben hacer. P conjunción Q condicional R. Acá hay un detalle. Primer grado de dificultad mayor. Esto tiene 3, por lo tanto acá voy a poner yo paréntesis. ¿Se dieron cuenta? Pero esto voy a tener que poner en corchete, ¿verdad? Porque eso también es y le digo ahí. Ahí viene el siguiente, negativo R. Que puedo poner entre signo o no, o puedo no poner porque es una sola cosa, pero vamos a poner negativo R. Sí, ¿verdad? Ya no hay premisas, ya no hay, entonces ahí voy a cerrar, pero ahí voy a cerrar, sí, con este signo. Esa nomás es la dificultad 1 de este caso, que es un poco más largo porque tiene, entonces voy a poner acá cierro con, atención, negativo, P, I, Q. Voy a estirar un poco más esto para que se vea bien. ¿Estamos de acuerdo ahí? Este va a ser mi condicional asociado. Vieron que es lo mismo que el otro, pero en horizontal. La única cosa que cambió es adicionamos un signo de agrupación para poder determinar nuestro orden de resolución en forma más clara. ¿Se entiende, gente? ¿Sí? Ok, vamos a empezar a resolver. Y aquí viene el segundo grado de dificultad en este ejercicio. El primero era este nuevo signo de agrupación que usamos y no tiene ninguna dificultad, es ordena más nomás. ¿Sí? Ahora vamos a ver, ¿cuál es el segundo grado de dificultad que hay acá? Mi regla decía que yo necesito poner, en todos los casos, yo tengo que poner todas las combinaciones posibles de verdadero y falso sin repetir ninguna. Bueno, pasa que ahora yo tengo 3 elementos. 3 elementos. Mis 3 elementos son P, Q y R. ¿Verdad? Si son P, Q y R, ¿cuáles son las combinaciones posibles? Vamos a tirar así para hacernos de los locos nomás. Las 3 combinaciones. BBB, FFF, BFB, FBF. ¿Qué otra puede ser? BBF, FFB. ¿Qué más puede haber? Porque 3 pues son ahora. Voy a tener todas las combinaciones posibles y no se puede repetir ninguna. FBB todavía no hay. Ok, muy bien. ¿Otra? BFF. 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 Esas son todas. Esas son todas. Bueno, pero si vamos a estar haciendo esto, vamos a volvernos mono. Entonces, hay un truco. El truco es muy simple, gente. Hagan esto. Pongan 4B, 4 falsos. 1, 2, 3, 4. 4B y 4 falsos. Para el siguiente pongan 2B y 2 falsos. B
F, F, B, B, F, F. Y para el tercero pongan de a 1. B, F, B, F, B, F, B, F. Verifiquen y van a ver que están todas las combinaciones y no se repite ninguna. Y es fácil, 4, 3, 2. Sencillito. ¿Se entendió eso? Y vieron que están todas. Entonces no me estreso estar pensando, ¿será que ya puse? No, no, no. 4, 3, 2, ya. 4, 2 y 1 y ya está todito. 4, 2 y 1. ¿Se entendió este ejercicio, esta forma? Que voy a dejar esto acá, porque esto se va a quedar grabado. Vamos a dejarlo aquí. Y vamos a proceder a hacer eso acá en nuestro ejercicio, ¿verdad? Voy a poner entonces, yo aquí, voy a ponerle verdadero, 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 falso, 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 falso. A la P. ¿Ok? A la Q le voy a poner verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Ya tengo P y Q. Vamos a buscar R nomás. Acá está R. Ya sabemos que es B, F, B, F. B, F, B, F, B, F, B, F. Están todos los valores ya. ¿Y qué pasa? Acá tenemos un negativo R. Ah, bueno, negativo R, sabemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Se entendió lo que hice hasta acá, verdad? Es largo, pero no es difícil. Es largo, pero no hay nada demasiado complicado. A estos señores acá, atiendan bien. Ni me voy a preocupar con eso del otro lado. Se van a dar cuenta por qué, gente. Porque acá yo ya tengo sus valores. Yo voy a resolver acá. Yo no necesito resolver de vuelta acá porque yo ya tengo esto aquí. Ya les explico. Vamos a proceder a resolver esta cuestión. ¿Cómo se resuelve? Atiendan bien. Pero acá acaso yo no tengo que ponerle los valores otra vez en P y Q. No, no es necesario, pues yo voy a resolver P y Q acá. Y hay un detalle, la negación está por fuera. Cuando la negación está por fuera, quiere decir que yo tengo que resolver lo que está adentro y después cambiar su valor. El resultado es lo que yo tengo que cambiar el valor. Que yo no necesito resolver esto. Voy a ver que me sale acá y el resultado de este con el valor cambiado voy a poner aquí. Y ese va a ser su resultado. ¿Ok? Vamos a comenzar con esto. Vamos a comenzar entonces por el primer, que es conjunción. Conjunción, yo sé que la única cosa que es verdadera en la conjunción es BB. Voy a buscar cuántos BB hay. Uno nomás hay. Hasta donde veo hay uno solo, ¿verdad? BB, BB. Ah, no, dos hay. Dos BB hay. B y B. Y después hace todo falso, ¿verdad? 6 falso. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí? Porque es conjunción. Conjunción tiene que tener B, B. Y dos nomás hay. El todito es BF, FB, BF, todito es falso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, ahora voy a resolver mi conjunción con el condicional que está del otro lado, el R. Eso voy a poner acá. Acá voy a comenzar para que no se vaya demasiado lejos. Acá voy a comenzar. ¿Qué tengo que encontrar acá para que sea falso? BF. Porque es condicional. El primero no es BF, el segundo es BF. El primero va a ser verdadero, el segundo va a ser falso. Y después hace todo verdadero porque tiene F de este lado, por lo tanto sabemos que ya no es BF, ¿verdad? ¿Sí? Entonces va a ser verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. ¿Sí? Todo verdadero va a ser eso. Voy a subir un poquito más esto para que quede así. ¿Estamos? ¿Se ve? Este es el resultado de mi corchete. ¿Estamos de acuerdo? Ahora este voy a resolver con mi conjunción acá. Y conjunción necesito traer BB para que sea verdadero. Voy a poner acá mi resultado. Acá voy a dejar ese resultado. El primero va a ser falso, el segundo va a ser falso, el tercero va a ser, ayúdenme, falso, el tercer, cuarto va a ser verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero parece que va a ser. Vamos a mirar un poco si acaso.
B con F, F, B, F con B verdadero, falso, falso. Cuarto verdadero, 1, 2, 3, 4 verdadero, ¿verdad? Quinto, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, falso. 5. ¿Qué tal? ¿Está correcto? ¿Sí? ¿Verificaron conmigo? Bueno. Y finalmente, gente, el del otro, porque este yo voy a tener que resolver con el final, pero el final no tengo acá yo su resultado. Sí tengo. Es este mismo que está acá. Es este mismo que está acá. Este mismo que está acá. Pero con signo cambiado es. Entonces voy a copiar aquí. Pues con signo cambiado es. Entonces, BF y después todito F. Entonces va a ser, voy a cambiar ahí. Va a ser F, F y después 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ese es el resultado de eso, ¿verdad? ¿Se entienden? Por si acaso, es este con signo cambiado. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. Entonces ya tengo, yo tengo que resolver nomás ya los últimos dos. El final de este, que el que está aquí, con el otro. ¿Y qué yo tengo que encontrar? Tengo que encontrar BF. Los primeros tres no pueden ser BF, el cuarto puede ser BF. Es cuestión de buscar si acá hay F en el cuarto. No, hay más cuartos. No. ¿Se dieron cuenta que hoy no hay ni un F de este lado? Si no hay más F de este... Ya me tranquilicé. Escribo nomás ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Está? ¿Sí? Copian esto como ejemplo, por favor. Mi resultado es este. Profe, Señora, ¿por qué salió todo B? Muy bien, profe. bien. Sí, está. Presten atención. Yo pues tengo acá, vamos a ir usando nuestros... Un poquito. Esto. Yo acá tengo, gente, el resultado parcial de todas las premisas, vale decir, de la llave esta que está aquí, ¿verdad? Esta llavecita. El resultado de la llavecita es esto que está acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Stephanie, ¿me seguís allí? El Sí, resultado de esta llave es eso, ¿verdad? Es este círculo que está acá. Bien. El resultado que está del otro lado del condicional, es este. ¿De dónde yo saqué este? Acá pues dice P y Q, y acá yo ya resolví P y Q al principio. Yo resolví P y Q. Entonces yo copiaría nomás acá, pero como está negado, copié el mismo resultado, pero con los signos al revés. ¿Se entiende? sí. Este dice P y Q, yo ya resolví P y Q acá. ¿Para qué voy a resolver de vuelta? Ya está resuelto, acá está. Pero tiene signo cambiado, no hay problema. Agarro el resultado, plup, cambio de valor. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces ahora lo que me toca es resolver este con este. Esos dos tengo que resolver. Para resolver esos dos, yo tengo que usar el signo del condicional, que es este que está acá, signo de condicional. Condicional me dice que para que sea falso debe haber VF, en ese sentido, antecedente V, consecuente F. Los dos primeros, estos dos no pueden ser porque tiene F de este lado, por lo tanto no va a ser VF. Pues F tiene que estar de ese lado.
Entonces, y acá tenemos F en la primera, por lo tanto, esos dos son verdaderos, no son falsos. Y todos los otros son V. Ya no hay BF. Todos son V los otros, no hay ninguna F de este lado. Y yo para que sea falso, este tiene que haber F de este lado. No hay F de ese lado. Por eso todito verdadero. ¿Se entendió? ¿Un poco mejor? Sí, ahora sí. Ok. Gracias. Bien. Señores, ¿están entendiendo esto entonces? Ok. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta, gente? Nuestros ejercicios van a tener hasta 3 atómicas. Hasta 3 atómicas. Más que 3 no pueden tener en este formato, en este método. Después vamos a ver un siguiente método donde ya no existen límites. Pero al principio, el primer método, el método de las tablas de verdad permite determinar la validez de un razonamiento que tiene en este caso, como en este caso, hasta 3 atómicas. Más de 3 ya no. ¿Sí? ¿Por qué? Pues podemos hacer con más de 3, pero piensen, acá pues tenemos n a la segunda, pues siendo n la cantidad de atómicas. Y n a la 2 ya da los 8. Si tuviéramos n a la 3 da 8. Imagínense si tuviéramos 4. Va a ser un collar ahí de un rosario de BF. Ya no es práctico. Hay otro método para razonamientos que tienen más de 3 proposiciones. ¿Hasta acá se está entendiendo, gente? ¿Sí? Bueno, lo hicimos más rápido de lo que yo pensaba, gente. Ahora les voy a dar un primer ejercicio, entonces. Ejercicio 1. Si resuelven bien hasta acá llega la clase. Después voy a darles ejercicio para que hagan en el tablón. Un segundo. Un segundito. Vamos a usar premisas muy parecidas a las anteriores para no complicarnos demasiado. Quiero saber si saben hacer el ejercicio. Entonces, comienzo a editar. Ejercicio número 1 ahora. Esto es un ejemplo. Hasta ahora ejercicio número 1. Si hace frío y llueve, entonces tomo chocolate. Allá. Algunos ya tienen hambre acá, entonces podemos... Punto aparte. No es cierto que haga frío y llueva. Punto aparte. Por lo tanto, no tomo chocolate. Yo voy a elegir quién me va a decir esto. Todos tienen 5 minutos para resolver.